¿Cómo andan, gente? Bueno, no sé muy bien hasta qué parte llegué. En un momento el celular me dijo mucha temperatura para seguir grabando, Tano, así que me voy a apagar un rato. Bueno, dale. Estaba subiendo el video de la llegada acá, así que nada, no sé hasta dónde llegué. Ahora estoy juntando la primera etapa, llamémosle, de piedritas o caracolas que saqué. Porque bueno, no me gusta trabajar en medio de tantos escombros, se puede perder un cortafierro, nada, cosas de uno. Estaba comentando en la primera parte que el amigo Edgardo Rosso seguro va a mirar detenidamente el trabajo y me va a decir: Tano, vas a tener que soltar la membrana, dado que estaba pegada arriba de las piedras del revestimiento este. Sí, amigo, tengo que traer el soplete, la garrafita y soldar nuevamente como corresponde. Así que bueno, ahora estaba haciendo un poco de limpieza. Odio dejar los videos sin cierre, me gusta cerrar, decir, bueno, gente, no los iba a condenar a que estén una hora viendo cómo saco piedritas, pero unos minutos más, por ahí algún dato interesante. Por ejemplo, no sé si se llega a apreciar, pero hay un cable gris. Ese cable gris es del internet y todos saben que hoy en día el internet es algo muy sensible para cualquier persona, cualquier familia, cualquier casa, y generalmente tardan un montón en venir a arreglarlo. Así que, muchachos, hay cosas que hay que tener cuidado, porque después se quedan sin internet, vienen dentro de 15 días y a uno lo odian, pasa de ser un ídolo a ser el peor de los villanos. Bueno, lo mismo con los aires. Si están trabajando cerca de un aire, tengan cuidado, que no caigan piedras. Yo particularmente refrigeración no hago. Tengo el manifold, tengo todo, la bomba de vacío, pero es algo que no me gusta. Y al no gustarme, por ahí no me sale bien. Entonces, cuando algo no sale bien, no hay que hacerlo. Algunos clientes bueno, me llamaban, me decían, cuando era el auge, ¿no? Ahora ya todos ponen, así quedan también. En 15 días hay que echarle gas, pero bueno. Pero me decían, no venía a ponerme el aire. No, yo no hago. No, me cortás las piernas, vos no haces aire, no. Y pero si yo te llamo para todo a vos. Y es verdad, no es pedantería. 28 años de trabajo. Hay gente que me llama hasta cuando se le quema la lamparita de la heladera. No es pedantería, no quiero que lo tomen como que uno es un genio. Simplemente coseché la confianza de algunos, perdí la confianza de otros por pavadas, cosas que por ahí hoy en día con la experiencia de uno se podían haber explicado, pero uno era idealista, medio cabrón. Entonces no reculaba ni para tomar carrera. Pero bueno, siempre me tocaron gente macanuda. El caso de la señora que vive acá, que es prácticamente como una hermana, ¿no? Son clientes, ya rozan la amistad, conocen mi vida. No. Así que nada, sigo sacando piedritas, juntando. Hace un calorcito, muchachos, acá arriba. Hasta el celular dejó de grabar, con eso les digo todo. Y espero que esté grabando, no me quiero sentir como el de los simuladores que está hablando una cámara apagada.
Y bueno, el saludo de siempre a los amigos. Al amigo Leonardo. El amigo Leonardo, leí un comentario anoche de él. ¿Dónde es el portafolio? Acá, perfecto. El amigo Leonardo, leí anoche un comentario de él que me comentaba, justamente, valga la redundancia, que llegamos a los 1000 suscriptores. La verdad, algo inusitado, algo increíble. Espero que sigan eligiendo el canal y bueno, cada día hacer más, si bien son números, pero bueno, imagínense 1000 personas que por ahí eligieron ver el contenido, ¿no? Es lindo porque, no sé, he tenido suerte, hubo hate, como le llaman, o gente que comenta negativamente, pero les aseguro que no he tenido grandes problemas, trato de, hablando ante una crítica, dar la explicación de por qué se hizo de esa manera el trabajo. Por ejemplo, están los shots o reels, no sé cómo se llama exactamente. Son videos cortitos de menos de 1 minuto y yo por ahí subo, porque los tengo en la galería del celular de otra época quizás, o algunos muy actuales, y siempre está el que comenta y dice, ¿cómo vas a poner una térmica de 32 en un cable, en una casa? Y ahí es donde viene la explicación, ¿no? La gente no tiene plata para poner una térmica para cada línea, previamente desvincular cada línea. Entonces, ¿qué se busca? Un promedio entre que los cables no salgan dañados, que tengan una protección y que no salte por cualquier cosa, porque la gente ha ido evolucionando, por suerte, ha tenido la posibilidad de tener aires que ahora ya no consumen tanto, pero por ahí en otra época, en la época de los R22 y qué sé yo, tenían un pico de consumo, y bueno, si uno pone una térmica que proteja el cable de 2,5 milímetros, muy probablemente en un régimen continuo, en un régimen de simultaneidad, esa térmica salte. Entonces bueno, hay que hacer un promedio y nada, uno se lo explica bien como corresponde, que a mí me encanta cuando yo tengo videos de instalaciones que me dieron libertad de acción, y yo le puse una térmica hasta en el baño, o sea, en un tablero, pero que si hay un problema en el baño, salte. O sea, me gusta desarrollar ese tipo de tareas, de ese tipo de circuitos, pero a veces no se puede y hay que trabajar para el cliente que te dice, Tano, sacame de un apuro, tengo una térmica de mi hermano, y hay que trabajar para el cliente que te dice, haceme una lista de materiales y avísame cuánto es y te paso la plata. Hay que tratar de dar lo mejor en las dos situaciones. Como dije, de vez en cuando miro que esté grabando, disculpen si soy medio feo, pero no me gustaría estar hablando como un loco acá en el techito, en el alero, a una cámara que no graba.
La verdad que este frente está lindo. Si bien, bueno, no pude filmar cuando llegué, capaz que ya se subió el video del recorrido, pero de frente son todas piedras. Esta parte, donde están estas caracolas, vuelvo a repetir, estaría lindo limpiarlo bien y darle tarquini. Qué sé yo. Yo lo voy a preparar para pintar. Después, bueno, vamos a ir viendo. Porque el albañil que colocó este recubrimiento, sí, usó la piqueta para darle cierta rugosidad al revoque, pero bueno, ahora quedan esas desprolijidades que hay que saber tapar, ¿no? Cubrir, arreglar. No pasa nada. Enduido para exteriores y ya está. Bueno, ahí van cayendo para que vean, más o menos. Vamos a ubicar de nuevo la cámara. Quizás no me vean trabajar. Va, pegarle a los golpecitos. Quizás ahí estemos. Tengo ganas cuando empiece la segunda temporada, que no va a ser en mucho tiempo más. Quiero poner a punto algunos temas que sé que están preguntando nuevamente, algunos amigos nuevos que se vienen acercando, y después, una vez que ya estemos parejos todos con los conocimientos del canal y la dinámica y qué sé yo, bueno, largar la segunda temporada en la que vamos a hacer vivos. Por ahí podemos hacer alguna comunicación con algún seguidor, ir hablando. Por ejemplo, tengo pensado también contactarme con algunos amigos de otros canales parecidos, que abordamos los mismos temas, y voy a limpiar la cámara, que abordamos los mismos temas y bueno, hacer un ida y vuelta en vivo, una charlita de 1 hora. Me gustaría, todos proyectos. Lo que pasa es que bueno, eso sí, a veces no hay tiempo, a veces se complica, pero les digo que se ha vuelto un lindo hobby, un lindo entretenimiento, el ida y vuelta con ustedes. Un poquito.
Bueno amigos, espero, vamos a limpiar un poquito la pantalla porque se llenó de polvito. Espero no haberlos aburrido. Acá me queda más o menos una hora más, 2 horas más. 2 horas más para pegar toda la vuelta a la fachada de la casa. Y bueno, es esto, sacar los recubrimientos estos, rasquetearlo un poco, juntar todo obviamente, bajar todo obviamente, y bueno, después cerca del mediodía ya salir para el taller. Y bueno, nada, mañana si llueve, que está bastante feo, ahí está el Hospital Posadas, un dato al margen, porque no se vio cuando estaba llegando. Mañana si llueve, trabajar adentro. Parece que no, pero la resolana da calor. Así que bueno amigos, nos vemos. Les mando un saludo y gracias por el apoyo.